Simplemente daros la bienvenida a la presentación de la última novela de José Luis Ordóñez. Agradeceros vuestra presencia aquí y agradecer también a los dos presentadores, a Juan Ramón y a Elena, que hayan tenido la amabilidad o sencillamente no hayan sido capaces de negarse a la solicitud del autor para presentar la novela. Así, no sé cómo va a ir. ¿Empiezo yo? Empiezas tú, va a empezar Elena, luego supongo que... y luego terminará José Luis. Así que nada, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha con mascarilla o me la bajo? Bueno, intentaremos subirla pronto. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a Botica de Lectores, que siempre abre sus puertas a este tipo de actos, y gracias por supuesto a José Luis por contar conmigo. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar por primera vez hablar de esta novela, de El sintonizador, y vamos a hacerle después una serie de preguntas. Está con nosotros, ya lo conocéis también, Juan Ramón Bielma, que es un gran escritor también de novela negra, de novela fantástica. Yo también he hecho mis pinitos literarios, pero bueno, yo tengo casi, no diré, bueno, yo creo que los dos tenemos casi el récord de haber presentado a José Luis en más de una ocasión. Ya, linda el abuso, ¿no? Sí, vamos, yo de hecho, incluso cuando le hablé con él y dije, no sé qué, enhorabuena, tengo muchas ganas de leerte, yo era una manera de autoinvitarme a presentar esta novela y coló. Entonces él me dijo, a ti encantada. Pues nada, yo recuerdo la última presentación, que fue precisamente la de su libro de relato de exorcismo, que se hizo allí en la Sala del Cachorro. Lo presentamos María Limón y yo. Y aquel día, intentando un poco convocar también algún hecho que nos pudiera ayudar a que el libro tuviera éxito, pues me acuerdo yo que hice una recopilación de algunos actos, de algunos nacimientos y eso. Y es verdad que parece que aquello funcionó, porque el libro funcionó bastante bien. Lo que pasa es que después vino el COVID, nos enmascararon, nos encarcelaron y ya parece que nos fue un poquito peor, ¿no? Pero bueno, yo antes de empezar a presentar a José Luis, os diré que tal día como hoy, un 3 de marzo, pues nacieron el actor Alfredo Landa y el atleta Martin Fitz, que poco parece que tienen en común, y murieron, por ejemplo, pues Pachelbel, Hergé y Marguerite Duras, a los que invocaremos para que nos acompañen en este acto literario. A Hergé porque fue el creador de Tintín, que podía haberlo inventado José Luis también, precisamente, ¿no? Ese personaje aventurero donde los haya, y a la Duras, porque siempre es bueno convocarla cuando estamos hablando de literatura. Bueno, yo coincidí con José Luis hace ya, no sé los años, soy muy mala con las matemáticas, pero bueno, entonces él presentó en la FNAC un libro, en 2013 sería, porque el libro es de 2013, Madera podrida con un clavo oxidado. Así fue como empezamos a cruzar nuestros caminos, y fue la primera obra que leí de él, aunque no era la primera que estaba publicada, ¿no? Y era una novela ambientada en la meca del cine, en Nueva York. Aparecían películas de snuff, asesinos a sueldo, Errol Flynn también hacía sus cameos, y había también, pues bueno, bastante sangre, ¿no? Antes de ella aparecieron en 2010 Manhattan por el retrovisor, que es de 2010, ¿no? He dicho, sí. Una novela de amores perdidos, pasiones arrebatadoras y obsesivas, ¿no? Y enfermizas, con un fondo cinematográfico y neoyorquino. Ya voy dando claves de temas que le gustan a José Luis o ambientaciones que le gustan a José Luis. También en ese mismo año apareció la obra teatral 237, que también alude a la habitación de un famoso hotel, que todos tendréis en mente. Y en 2012 Lo macabro del amor, que tiene mucho más de macabro que de amor, y que tiene también muchísima sangre, y yo me acuerdo que cuando la leí pasé un buen mal rato. Eso es lo que tenía él publicado antes de yo conocerlo. Ya después tuve la oportunidad de leer el resto de su obra, La fantástica historia del vigilante y el prisionero, que es de 2013, ¿no? Que recibió el primer premio del primer certamen de novela corta de terror e historias fantásticas Casa de Cultura Marta Portal. Los libros de teatro de Humanos y otros monstruos, que es de 2016, y El síndrome de la mujer mecánica, de 2019, que están publicados ambos en un sello editorial llamado El Sendero, que dirige un tal José Luis Ordóñez, en el que hemos tenido el honor de participar en alguna antología sobre cine y microteatro.
la novela juvenil Junior y la carta fantasma, en 2017, que también tuve la oportunidad de presentar con Pepe Iglesias, en un acto en el que intenté disfrazarme de pirata sin mucho éxito. Los monstruos del escritor, sí, se me caía el pañuelo grado por 3, horroroso. Los monstruos del escritor, un libro que es muy bonito también físicamente, que es de 2017, y Los desertores de Oxford Street, que fue finalista del 17º premio de novela Carolina Coronado y que está publicada también en Ediciones Algaida, y como ya digo, pues el volumen Exorcismo. Tampoco he dicho que el mismo día que lo conocí, pues también nos enteramos de que los dos éramos filólogos, solo que él además pues había hecho otras cosas más interesantes, como por ejemplo estudiar un máster de guión e impartir clases de creación literaria en la Universidad de Sevilla y de lengua española en la Penéndez y Pelayo, entre otros muchos centros educativos. Y después también, por supuesto, hay que destacar su faceta como cineasta, ¿cómo se dice? Cineasta, ¿no? Cineasta. Ya iba a decir yo lo que no es. Pues es autor, por ejemplo, de los cortometrajes Maternidad y Tarot, que fue ganador del premio RTVA a la mejor creación audiovisual, y después ha hecho pues también muchas obras de radioteatro, alguna que como por ejemplo La última cena, que aparece en ese libro que hemos nombrado antes, y alguna otra cosa que se me estará escapando, pero como hay que ir abreviando, porque si no, un currículum tan amplio, pues habrá que decir que se acabó. También, si nos metemos en los premios, pues habría que decir que la mayoría de los libros que he nombrado pues tienen su premio, su mención detrás, ¿no? Bueno, tras esta larga trayectoria que hemos resumido así muy rápido, como José Mota, pues nos trae ahora una novela de género fantástico, o no sé cómo calificar, él mismo, si quiere después hablará un poco de ello, que nos va a dar a conocer un invento revolucionario que, como todos los inventos, eso es algo que aparece también en más de una ocasión en las novelas de José Luis, pues tiene su lado peligroso o perverso, ¿no? El invento en cuestión, del que después le preguntaremos, es ese sintonizador que da título a la novela, de la que ahora, si os parece, pues va a hablar Juanra un rato, porque yo ya me estoy aficiando. Así que, si te parece, le doy la palabra a Juanra para que siga él un poquito. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Está en contra de los elementos del Betis y de 1000 enemigos que hemos tenido para que esto salga bien, pero evidentemente no lo han conseguido. A ver, muy brevemente, después del impresionante currículum que nos ha expuesto Elena, vamos a la novela. La novela tiene, como pueden ver ustedes, un título y una portada muy sugerentes, integrantes, imposibles de descifrar en principio. Y yo creo que es conveniente empezar a hablar de lo que es el sintonizador, porque esto es lo que nos va a dar la clave, lo que va a dar sentido al resto de los elementos que nos presenta José Luis. Un sintonizador no es ni más ni menos que un artefacto que nos transmite sonidos del pasado. Bien, esto es en esencia, habrá que profundizar en ello, lo hará el propio autor, que es el que tiene que decidir hasta qué punto va a desvelar del tema, pero a través de este artefacto conoceremos cosas. Léanlo despacio, no tengan prisa. Poco a poco, José Luis irá deslizando misterios que tendremos que ir desentrañando utilizando este artefacto que nos va a proporcionar. Veremos una familia llena de secretos, como todas, pero a diferencia de las demás, esta familia cuenta con un sintonizador. Entra en su vida un sintonizador que de alguna manera lo pone todo patas arriba. Esta es la familia que nos presentará estos enigmas presentes, pero hay otra trama que ocurre en 1837. No crean que es la clásica novela con doble trama temporal en el pasado y en el futuro, que nos cuentan dos historias que a veces no tienen mucho que ver. Estamos hablando de una especie de salto en el tiempo que conseguimos atraer a través de este sintonizador y que nos lleva a una anécdota que todos los aficionados a la literatura tendrán en mente de alguna manera, te recordarán, que es el entierro de Mariano José de Larra en 1837. Recordarán ustedes de los manuales de historias que vimos en el colegio que pasó algo especial. Mariano José se suicida a los 27 años,
está enfermo de amor, la sociedad en la que vive es una sociedad opresiva que no le permite esa ambigüedad ideológica que él tenía, la censura se vuelve contra él y decide quitarse la vida a los 27 años. En su entierro, José Zorrilla, que era un poeta recién llegado a Madrid, hambriento de abrirse paso en el mundo de las letras, lee unos versos. Estos versos tienen una importancia capital para la propia carrera de Zorrilla, que sirve para proyectarlo, él que era un desconocido, pero también esconden una incógnita que José Luis irá descifrando en la novela a través de su sintonizador. Estos versos, esta elegía, empiezan así. Dicen: ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana. Vano remedo del poster lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. Acabó su misión sobre la tierra y dejó su existencia carcomida. Como una virgen al placer perdida, cuelgo el profano velo en el altar. Miró en el tiempo el porvenir vacío, vacío, ya de ensueños y de gloria, y se entregó a ese sueño sin memoria que nos lleva a otro mundo a despertar. Esos versos son una clave, como el resto de los elementos que nos va a ir contando José Luis. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Como dice Juan Ramón, la competencia es feroz, no solamente por el tiempo, por el Betis, por la lluvia, por todo, ¿no? Muchas gracias a Algaida por publicar el libro, porque si no, no estaríamos aquí. Muchas gracias a La Botica por acogernos en este sitio tan cálido y tan maravilloso, y al propio Juan Ramón y a Elena, claro. Bueno, las claves del libro, pues lo ha descrito muy bien Juan Ramón. Todo parte de esa anécdota del entierro de Larra y de esas palabras de Zorrilla, ¿no? Lo que plantea, uno de los planteamientos de la novela, es qué sucede si eso que lee Zorrilla y que parece que le da un impulso para su carrera literaria, estos pequeños detalles que al final son definitivos, ¿no? Que parece que no es importante, pero en el fondo son cosas que son muy importantes. ¿Qué pasa si esos versos no fueran del propio Zorrilla, sino que fuesen de otro autor? Por ejemplo, de Larra o de algún otro, ¿no? ¿Cómo llegar a descubrir eso? Bueno, ahí tenemos el sintonizador, que es este artilugio que permite recuperar los sonidos en cualquier momento del tiempo pasado. Solamente hay que llevar este artilugio al sitio donde se pronunciaron, sintonizamos el tiempo exacto y ahí vamos a escuchar pues a Larra hablando con Zorrilla, o a Larra hablando con su amante, o lo que sea, ¿no? Este aparato nos permite, pues, o lo que nos permitiría sería la pérdida de la privacidad por completo, porque supondría que todo lo que decimos en cualquier momento está grabado. Hombre, hoy día ya casi que nos graban con los móviles y no es una novedad, pero graba los sonidos, todos los sonidos que se han pronunciado desde el origen de los tiempos. Solamente hay que llevar este aparato a un sitio, nos vamos a ir, por ejemplo, pues yo que sé, hace 3 años, a una conversación que tuvieron Putin y Trump. Ponemos el sintonizador y una conversación privada que hubo, que no la ha escuchado nadie, la escuchamos gracias al sintonizador, por ejemplo, ¿no? Claro, esto tiene mucho peligro. Yo creo que la sociedad no podría sobrevivir con esto, porque supondría poder escuchar todo. Eso sería terrible, ¿no? Como si nos leyeran los pensamientos. Sería atroz eso, porque también sería... Vamos, nos mataríamos, o nos descuartizaríamos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa historia, la historia del pasado, y tenemos la historia del presente, que es la historia de un señor ya muy mayor, de 80 y tantos, 90 años, enfermo, pero que es un autor de muchísimo éxito, es como el autor de más éxito en España, ¿no? Un autor de bestsellers, y que una noche recibe la visita de su hija, que es una eminencia en el campo de las ciencias, ¿no? Y le trae, o le va a dar la noticia de que ha creado ese artilugio. Bueno, pues ahí está un poco el punto de partida, y no solamente nos vamos a centrar en esa anécdota de la vida de Larra, y la muerte de Larra, mejor dicho,
sino también el propio pasado de esa familia, porque en todas las familias cuecen habas, ¿no? Entonces, y a menudo en la sombra, ¿no? Y se quedan en la sombra y se olvidan y tal, pero gracias al sintonizador podemos recuperar todos los momentos maravillosos de nuestras familias, esos momentos que han quedado en el olvido, en la oscuridad. Y en esta familia pues puede haber pasado algo así, ¿no? Y eso es lo que planteo, son un poco las dos historias que confluyen. Esto me permite además hablar de algo que me interesa mucho, que es la creación literaria, el mundo editorial, la vida de los escritores, por qué escribimos, por qué escriben en el siglo XIX y por qué escribimos hoy. A lo mejor hay preguntas que son comunes, que nos seguimos haciendo las mismas preguntas, o las seguimos o nos las hacen, ¿no? ¿Por qué escribes? ¿Y para qué sirve escribir? ¿Y qué utilidad tiene la escritura? Porque un médico, vale, un médico te salva la vida. Pero un escritor, ¿por qué? Porque hay gente que plantea esto, ¿no? Y a lo mejor eso se planteaba en el siglo XIX y a lo mejor se plantea hoy. Entonces en el libro también me permite un poco acercarme a ese mundo. Me permite también acercarme al mundo de la crítica literaria, ¿no? Con algún que otro personaje. Y bueno, yo creo que yo estoy muy satisfecho con la novela, está mal que lo diga yo, claro, pero muy bien, está muy mal, pero no lo puedo evitar porque además es una novela corta, que no es demasiado larga, ha salido muy concisa, muy directa, pero que al mismo tiempo trata muchas historias, ¿no? Y eso creo que está bien, y después el acabado del libro me parece maravilloso, tiene esa portada que es muy sugerente, que ya nos anticipa que un grueso del libro va a ser una conversación entre dos personas, que hay algo un poco turbio, ¿no? Un poco turbio, un poco siniestro ahí con esa copa medio rota, esas vistas ahí de la tormenta, y por supuesto la presencia del sintonizador con esa raya que cruza toda la cubierta, ¿no? Porque esa es la novela que has escrito. ¿Va bien? Pero podría haber sido otras novelas, tú bien lo sabes. Claro. Si partimos de este dispositivo, fácilmente otro autor, un autor mediocre, podría haber hecho, bueno, pues una novelucha de estas en la que una gran corporación intenta arrebatar el secreto de una máquina fantástica y hay un héroe maravilloso que intenta librar a la humanidad del mal. Pero José Luis deja esto de margen y se dedica a ir a la médula de la creación literaria. Es que parece una novela muy metaliteraria. Sí, y además es eso, evidentemente sí, me permite efectivamente hablar un poco mucho de literatura, del mundo literario, y me permite llevar esto un poco al interior. O sea, en vez de exteriorizar un poco el invento y todo lo que puede suponer el sintonizador, y que realmente es algo que podría suponer casi como una aventura pues muy grande, ¿no? Porque o una novela incluso episódica, porque nos permitiría ir descubriendo pequeños misterios de la historia, ¿no? Cosas que no han quedado muy claras o que hay dudas, pues vamos con el sintonizador, creamos un misterio y lo descubrimos. Pero en lugar de centrarme un poco en diferentes episodios históricos, salvo el de Larra, que es el que sirve un poco como excusa, me interesa más ir al conflicto familiar, ¿no? El conflicto ese oscuro de una familia. Es decir, el otro día lo decía en una entrevista en radio, que casi con esto podría haber hecho una novela que se asimilara un poco a lo que hizo el Ministerio del Tiempo, ¿no? Que es como una aventura, pues a lo mejor pues la novela pueden ser 6 aventuras, ¿no? Más o menos entrelazadas y tal. Pero en lugar de eso lo he llevado al tema de la familia, al tema familiar, al tema de descubrir cosas del pasado, cómo nos afecta también, porque claro, el sintonizador no te permite cambiar las cosas, es decir, no es como una máquina del tiempo, que como todos sabemos podríamos cambiar la historia, ¿no? Con una máquina del tiempo. El sintonizador no permite cambiar la historia, pero sí va a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas, ya sea un hecho histórico o sea lo que me hizo mi hermano o mi hijo o mi padre hace 20 años, porque ahora lo descubro, ¿no? Gracias al sintonizador. Me interesaba eso, ¿no? Y entrar ahí. Es que estás entrando ya, si te das cuenta, en la cuestión puramente ética del asunto, porque se despiertan un montón de interrogantes. A ver, si disponemos de ese sintonizador, ¿cómo utilizarlo y romper la privacidad definitivamente a lo largo de la historia? Pero al mismo tiempo, ¿cómo no utilizarlo si ya disponemos de él? Yo imagino que son infinitas las respuestas que se te han despertado, ¿no? Claro, y eso es lo que dice el personaje de ella en un momento dado, que dice, vale, yo esto lo puedo mantener en secreto, pero ¿quién te dice que un chino en este momento no está llegando a la misma conclusión que yo he llegado en mis investigaciones y va a sacar el producto en otro momento, ¿no? Un chino, un americano o quien sea. Bueno, pues claro, sí. Lo que pasa es que yo creo que eso sería un poco
el fin, ¿no? El fin, básicamente, escuchar lo que piensan o lo que hablan todos los que conocemos en algún momento dado y tal, pues sería un poco tremendo. Bueno, tú has hablado de eso, ¿no? Del carácter ético, ¿no? Del invento. Y otra de las cosas es que evidentemente con él podemos descubrir la verdad objetiva, ¿no? Entonces nos damos cuenta también de los peligros que tiene descubrir esa verdad. Yo comentaba con mi marido, que todavía no lo ha leído, pero bueno, le decía, bueno, yo por ejemplo he visto a lo mejor un poco de desequilibrio entre las dos historias, pero claro, porque a ti la que te interesa, y acabas de confirmar, es la historia de una familia que, como yo también comentaba, por ejemplo, con el libro de exorcismo, es una familia de apariencia absolutamente normal, pero que esconde sus monstruos, que es uno de tus temas también favoritos. O sea, como en todas las familias son felices, como empieza Ana Karenina. Todas las familias, incluso las que parecen más normales, pues esconden sus misterios y esas verdades son siempre peligrosas. Es mejor casi mantenerlas ocultas, ¿no? Las que parecen más normales son las más peligrosas, generalmente. Porque son las que tienen más que ocultar. Las que parecen menos normales, pues mira, yo creo que son las más normales en el fondo, porque todo el mundo tiene sus cosas. Pero esos que te parece una familia perfecta, el marido perfecto, los hijos perfectos. Eso da mucho miedo. Ellos esconden algo en el sótano, seguro. En el sótano tienen algo. Así que sí. Además hay otro tema que también, que eso no creo que no lo he comentado en ningún sitio, ni en entrevistas, ni en ningún sitio, que es el tema de que los personajes masculinos no son demasiado positivos en la novela. No salen muy bien parados, ¿no? Y en fin, claro, eso creo que es... pero yo de todas formas veo, porque bueno, incluso viendo el corto que vimos en la Feria del Libro, ¿no? De eso, esa posesión del escritor, ¿no? Parece siempre que la literatura tiene como algo de locura, ¿no? Tú ahí siempre lo ha... Pero en el caso de la ciencia, que parece que es el contrapunto, ¿no? Ahí tenemos la figura de esos dos padre e hijo que son más literatos y la hija que es científica, pues bueno, la ciencia también esconde muchísimos peligros y no sé hasta qué punto, no sé, también tiene ese halo de locura, ¿no? Pues sí, nada más que hay que ver lo que está pasando ahora en Ucrania, el tema de la ciencia, las armas y todo este rollo, ¿no? Sí, la verdad que me permite también el contrapunto del mundo literario, el mundo científico, y qué es más peligroso, qué es más útil, ¿no? Que eso es algo que se plantea en las dos épocas, además, se plantea en el siglo XIX, en alguna conversación que hay por ahí suelta, ¿no? Donde se habla de la utilidad o no de ser escritor. Hay un personaje que dice, no hombre, no, lo que tienes que hacer es sacarte tu plaza fija no sé dónde, y otros, no, a ti te gusta realmente escritor, lo que pasa es que no te atreves a dar el salto y dedicarte exclusivamente a lo que te gusta. Bueno, pues son temas que siempre me interesan y aquí están especialmente marcados. También salían los desertores del Forestit un poquito, y también en algún relato del libro, en fin, que es un tema más o menos recurrente, el tema de la propia escritura en los personajes, pero aquí está especialmente, yo creo que aquí está más, digamos, más centrado o mejor contado quizá todo eso que en las anteriores, y creo que ha quedado muy acorde, y además el hecho de utilizar la figura de Larra, por ejemplo, eso me permite también hablar de alguien que lo tiene todo, o que ha conseguido por lo menos grandes cosas en la literatura, y no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente hasta el punto de que se suicida con 27 años, ¿no? ¿Y por qué hace eso? También entro ahí un poco, ¿no? ¿Por qué hace eso? Y si es por una frustración amorosa, o si es por desengaño, ¿no? Porque está harto de la vida, sociedad donde vive, de la política, de lo que respira, ¿no? Como que no merece la pena. También estamos en 1837, que no había Netflix, no había HBO, no había estas cosas. Que hoy en día ya, pues hombre, si estás decepcionado, pues te pones una película, una serie, igual se te va pasando un poco el disgusto, ¿no? Pero claro, en esa época además era como más todo... Por ejemplo, me gusta mucho ir al siglo XIX porque es como... Todo es como más de leyenda, ¿no? Como más de verdad, ¿no? Como que hay más honor, o hay más fidelidad, o no hay Twitter, ¿no? No tienes que escuchar tanto de tanta gente, no conocer tanto a la gente de tantas cosas, ¿no? Que eso a veces un poco recarga. Me gusta más una época donde puedes fabular, donde no hay televisión, no hay radio, no hay teléfono, hay cartas manuscritas. Todo es como más importante, ¿no? Todo se le da como más importante. Todo tiene más valor, ¿no? Que eso nos pasa hoy, que quizá como lo tenemos todo más a mano, pues tiene menos valor. Yo creo que todo hay que darle más valor, ¿no? Uno, si va al cine, se queda mejor con la película. Tiene más valor ir al cine porque te acuerdas mejor de lo que has visto, te guste más o te guste menos. Si te lees un libro en papel,
te vas a acordar más que si lo lees en digital, porque en digital lo lees, pero se te vuela, por lo menos a mí se me vuela antes de la cabeza. En cambio, en papel lo tienes ahí, lo subrayas, lo puedes volver a abrir, vas para atrás, en fin, es como... es más... tiene más valor, uno lo recuerda más, y eso creo que es importante, y de eso hablo también en la novela. Hay un tema que me gusta también mucho, pero claro, no sé si eso ya te desvela, tú me paras si acaso, Yo te ¿no? paro. Porque claro, aparece en las dos historias, que es, bueno, Juanra ha dicho algo, ¿no? De que ese poema que lee Zorrilla en el entierro de Larra podía no ser de Zorrilla, podía ser de Larra, ¿no? Y en la historia en el presente también hay mucho de apropiación de obra ajena, ¿no? Es un tema que a mí me interesa porque tiene mucho que ver también, yo creo que en los dos casos, con el deseo de obtener un éxito. Claro. Entonces, a lo mejor esa es la finalidad de la literatura, ¿no? Es un poco también hablo de eso, con la vanidad, ¿no? También hablo de eso en la novela, del éxito y del fracaso, ¿no? ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? A ver, ¿qué es el éxito? Todo depende de lo que uno se plantee como objetivo. ¿Qué es el éxito? ¿Vender 50 millones de ejemplares, ser rico, tener 4 mansiones? Joder, pues si te planteas esa fecha vas a ser muy desgraciado toda tu vida, probablemente, a no ser que te toque la lotería. Ahora, si el éxito es disfrutar cada capítulo que escribes, cada paso del camino, cuando sabes que se va a publicar tu novela, cuando la ves en los escaparates de las librerías, cuando la presentas, cuando... Yo creo que a la hora de escribir cada paso hay que disfrutarlo, porque realmente no sabes muy bien dónde va a acabar, y ni tampoco depende mucho de ti. Lo que sí depende de ti es tratar de escribir una historia lo mejor posible, que tú puedas, que tú sepas o que tú trabajes. Eso sí puede depender de ti. Después ya, pues ya se te escapa un poco, con lo cual es mejor no pensar demasiado en eso. Pero hablo del éxito, del fracaso y del olvido, porque ese es otro tema que trato en la novela. Del olvido de gente muy popular, gente muy valorada como escritores, que había hace 80 años y ahora nadie se acuerda de ellos. Hay escritores españoles que fueron propuestos al premio Nobel, que tenían éxito en las ventas y hoy nadie se acuerda de ellos. De Pérez Reverte, que hoy está muy presente, igual dentro de 40, 50, 60 años nadie se acuerda de él. Claro, ¿de quién nos acordamos? Nos acordamos de Shakespeare, de Verne, de Dumas, bueno, pero hay otros que se quedan en el camino, a lo mejor no porque sean peores, pero ¿de qué depende eso, no? Eso me recuerda a un capítulo, que eso también sí lo comenté el otro día, de una serie de José Luis García que era Historias del otro lado, que ya casi nadie recuerda, menos Juan Ramón, Vilma y yo. Que una serie buenísima, pero que está muy olvidada, creo que no está en ninguna plataforma ni nada. Y había un capítulo, juraría que era el primer capítulo, con Jesús Puente, que se llamaba El que decide. Y iba de eso, iba de un señor o alguien que decidía qué tenía éxito y qué no tenía éxito. Es decir, que al final el éxito, sea lo que sea el éxito, no depende del trabajo ni del estudio, no sé qué. Plantea un poco que todo depende de que un señor te conceda bueno, pues la posibilidad de triunfar, ¿no? Del marchamo. Aquí tenemos al señor Magallanes se llama, ¿no? Aquí tenemos, poquito, claro, aquí en tenemos, ese papel, ¿no? claro, aquí tenemos no tanto, porque aquí realmente el éxito ya lo tiene el personaje del Duque de las Letras. Lo que pasa es que le amarga las críticas. Ahí planteo otro tema que también me apasiona, que es el tema de la insatisfacción continua del ser humano. Porque el Duque de las Letras es un tipo millonario, que tiene todo, vende más que nadie, se le traduce a todos los idiomas. Pero hay un señor que lleva 50 años diciendo que sus novelas son muy malas. Es como un Carlos Pumares del cine, un Carlos Bollero, algo así, ¿no? Y claro, tiene esa espinita ahí que hasta que no vea que ese señor valore adecuadamente una de sus novelas, pues no va a estar satisfecho, ¿no? Entonces es la insatisfacción continua. Cuando uno quiere vender mucho, vale, pues ya estoy contento, pero ahora quiero algo más, ahora quiero que me valore la crítica. Vale, pues ya está. Ahora me valora toda la crítica, no estoy contento, porque hay un señor que no me valora a mí y sigo insatisfecho, ¿no? Entonces es otro tema que está ahí un poco flotando en la novela a lo largo de las páginas, sí. Y utilizas precisamente el sintonizador para establecer estos paralelismos entre la sociedad literaria de 1837 y la actual. Y vas demostrando que en realidad son constantes dentro del mundo de la creación. Hablas, por ejemplo, de esa insatisfacción, hablas de la amargura, que es muy patente, tanto, bueno, en el Larra ya consagrado, que no termina sin embargo, de encajar en su época, Zorrilla, que está comenzando, el Duque de las Letras en nuestros días, que es este escritor consagrado,
que no termina de encontrar esa obra definitiva que le proporcione el visto bueno de la crítica especializada, su hijo que intenta integrarse en el mundo de las letras sin lograrlo. Toda una dialéctica que es paralela en ambas épocas y que continúa ahí presente y que tú utilizas este sintonizador para ponerlo muy patente todo esto. Sí, sí, y es lo que decía antes, es que a veces las preguntas son las mismas. O sea, las preguntas que se hacen Claro. en la taberna en 1837, creo que era Zorrilla y un amigo, un profesor con el que dialogan y tal, las preguntas son similares a las que se puede hacer el hijo del Duque de las Letras 2 siglos después o 180 años después, ¿no? Bueno, pues eso no sé si es bueno o es malo, que sigamos haciéndonos las mismas preguntas, ¿no? El valor de la literatura, o por qué leer un libro, o lo que decía antes, la comparativa que hacía antes con la medicina, ¿no? Claro, tú hablas de un médico, bueno, un médico te puede salvar la vida, es importante, hay que tenerlo, pero un escritor, bueno, pues el escritor a lo mejor no te salva la vida, pero te la hace mucho más agradable, ¿no? O a lo mejor te enseña algo, o a lo mejor te hace pasar simplemente un buen rato y te hace olvidar de las bombas y de las guerras y las pandemias y todo eso, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho valor también, o sea, que alguien de repente pueda desconectar y vivir otras vidas, a mí eso me parece fabuloso. Quería además empezar este libro con una cita de Julio Verne, porque aunque el libro en sí no tenga mucho que ver con Julio Verne, o con la aventura o con tal, sí planteaba pues como un invento que sí podría a lo mejor haber formado parte de alguna novela de Julio Verne, ¿no? Y creo que Julio Verne representa muchas cosas de las que me gustan, ¿no? Pues que es eso, el disfrutar con la lectura, el disfrutar con los viajes, el disfrutar con los inventos, el ser original, el plantear personajes agradables, simpáticos. Vale, los personajes del sintonizador en general no son tan agradables ni tan simpáticos, pero sí, yo creo que la novela acaba con un rayo de esperanza, acaba de manera bastante luminosa, y yo creo que eso sí ayuda un poco a superar algunas cosas que suceden y que a lo mejor no son tan bonitas, ¿no? Pero bueno, es que es una Porque novela. claro, estamos viendo la parte más negativa de este sintonizador. Estamos viendo que nos da un acceso a las zonas más oscuras a lo largo del tiempo. Pero también es una fuente de conocimiento indescriptible. Si me lo permiten, les voy a contar una historia. A ver, les voy a contar la historia de Baldomera Larra, la hija de Mariano José de Larra. Baldomera tenía 4 años cuando murió su padre, pero como sabemos era un matrimonio mal avenido el de sus padres, así que apenas llegó a conocerlo. Baldomera de Larras casóse con un médico de la Casa Real que cuando fue repuesto Alfonso XII dejó su cargo y Baldomera decidió pues, buscarse la vida de otras formas. Le pidió 1 onza de oro a una vecina y con la promesa de devolvérsela duplicada en unos cuantos días. Como le salió tan bien la cosa, volvió a realizar la misma operación con otras amigas, con gente que le presentaba, y llegó un momento en el que habían puesto en marcha la primera estafa piramidal de la historia de España. ¿Bien? Pedía préstamos y los devolvía con un 30% más los intereses. La gente le preguntaba, bueno, ¿y esto? Si sale mal, ¿qué es lo que puedo hacer? Si sale mal, la única salida que le queda a usted es el viaducto, que es el lugar donde Ya se ni suicida eso. la gente en Madrid, que ahora está Ya ni protegido, desgraciadamente. Como suele ocurrir con las estafas piramidales, que es como una especie de juego a las 7:30, en la que hay que tener mucho cuidado en no pasarse por arriba. Yo las he estudiado a fondo todos los temas, con objeto de realizarlos, y todavía no he decidido por cuál decidirme. Pues llegó un momento que llegó a la quiebra, tuvo que empezar a devolver el dinero prestado y desapareció, se fue. Pero la localizaron en una localidad francesa
fue convenientemente extraditada, volvió a España, la sometieron a juicio, la sentenciaron a 6 años de cárcel. Pero en fin, en una muestra más de la estupidez de la población mundial, se recogieron firmas entre la aristocracia y entre la gente del pueblo que obligaron a los jueces a liberarla. Y terminó sus días en un lugar del cual no se sabe nada con certeza. Se dice que en Argentina, pero no está demostrado. En fin, para historias ignotas como esta, también nos sirve un sintonizador. También nos sirve, de verdad. Lo que pasa es que a lo mejor esta historia que es tan chula, como la has contado, después a lo mejor cogemos el sintonizador y sale una historia mucho menos divertida, ¿no? Claro. Mucho menos, que ese también es un problema y otra cosa que plantea la novela, ¿no? Que a veces la leyenda siempre es más divertida que la noticia fría y dura de la realidad, ¿no? O sea, una historia que te cuentan y bueno, a lo mejor tiene parte de verdad, tiene parte de mentira, te permite fabular, eso realmente tiene mucha fuerza. Pero lo que son los hechos puros y duros, por ejemplo, lo que es un telediario, para mí es menos literario, menos divertido. Yo te iba a decir precisamente que eso que ha contado Juanra, que es verdad, se supone, ¿no? Que no es que tú ya utilizas, es mucho más ficticio o con apariencia de ficción que la propia ficción, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, yo también quería comentarte que es una de las cosas que siempre me gusta mucho de José Luis, en su forma de escribir, es la manera que tiene siempre de crear la atmósfera y de ambientarlo, ¿no? En el caso de esta escena que se desarrolla en esa casa frente al Cantábrico, con esa tormenta de fondo que interrumpe las conversaciones, esos truenos y esos rayos en los momentos más oportunos, yo creo que para eso es un maestro, ¿no? E incluso yo tenía eso subrayado, lo que pasa es que no lo voy a leer, ¿no? Algunos párrafos en su forma tan peculiar que tiene también de escribir, en la que a lo mejor después de un párrafo muy largo en el que te está contando él, de repente termina con una frase breve que te cambia completamente o te abre una nueva posibilidad, una nueva puerta. Entonces yo es algo que te quería también comentar. Es que veo regular. Yo he dicho que veo bien porque me acabo de operar de catarata, pero tampoco no, pero era solamente, vamos, que no es que tenga tampoco, pero empieza diciendo, por ejemplo, siempre se había emocionado con la idea de salir del país en dirección a un destino lejano e ignoto, bla, bla, bla. Después de todo, llevaba casi 30 años trabajando sobre aquel peñasco norteño, donde se asentaba la lujosa y amplia casa de 2 plantas, que ahora incluía un montacargas hidráulico, otro invento que también tiene su importancia, y ofrecía unas vistas sublimes e inspiradoras hacia el mar Cantábrico, inmune a los pronósticos sombríos de sequía, porque la lluvia y la niebla seguían siendo allí tan naturales como las olas de calor en el resto de la península. Un amanecer en el que esa lluvia o esa niebla no ocultasen las bondades del hermoso paisaje de campos verdes que desembocaban en montañas hacia un lado y la inmensidad del Cantábrico hacia el otro, hubiera sido un amanecer anómalo, extraño, que le habría hecho comprobar la cercanía del temido cambio climático también a aquel risco de la costa. Pero aún no era así. Y termina así. Pero aún no era así. Y tú entonces dices, bueno, ¿qué pasará, no? Esa forma de escribir que tiene José Luis, que me resulta muy peculiar y muy adecuada además al tipo de libro que le escriben. Estoy intentando que en la próxima novela no haya una noche de tormenta, que no haya lluvia y que no haya frío. Pero me está costando muchísimo. Exigimos tormenta y noche. Me está costando muchísimo, pero por ahora lo estoy consiguiendo. Pero eso me permite, no es casual, me permite hacer un poco el espacio más. Me gusta llevar escenas íntimas o claustrofóbicas, con pocos personajes y tal. Y hacer el tema de tormenta, frío y tal, es como hacer que no pueden salir de ahí, ¿no? Que están ahí condenados a estar en esa habitación o en esa casa. Y le da también un poco un aspecto así medio teatral, que a mí me gusta mucho y que me recuerda a películas como La Soga o como Crimen Perfecto de Hitchcock, que casi toda la película es en un único escenario, ¿no? Un apartamento, un piso, y me permite pues mucho, ¿no? Por supuesto, de ahí salto a otros sitios, al 19, por ejemplo, en este caso, pero es cierto que la trama principal, por ejemplo, la trama del escritor y la hija, pues tiene un tonillo ciertamente teatral, ¿no? Mucho diálogo, algún párrafo, como tú dices, así más descriptivo. Es que me estás pisando vale, perdón. Una de las novelas, no de las preguntas. Y es que lo estaba pensando todo el tiempo durante la lectura. ¿Te has planteado hacer una obra de teatro? ¿O te planteaste que esto, en vez de ser una novela
fuera una obra de teatro, todavía estás a tiempo, puedes hacer tu propia adaptación, ¿no? Bueno, puede ser, pero creo que el formato del sintonizador es novela, porque la novela me permite con facilidad muchas cosas, que es saltar a otras épocas, otros escenarios. Si, por ejemplo, si toda la trama fuese la trama del padre y la hija, quizás sí, ¿no? Si todo fuera en ese apartamento ahí y tal, pues podría ser. Pero la novela me permite saltar a la historia del siglo XIX, permite saltar a las escenas, por ejemplo, con el crítico literario y el duque de las Te da letras. otra libertad. Me da más libertad para ir de un sitio a otro, que en el teatro igual queda más forzado, ¿no? Pero aún así, claro, yo creo que tengo escenas que se nota que me gusta el teatro y que me gusta ahí, bueno, pues quedarme ahí un ratito, ¿no? Con esos personajes, y cuando termino con los personajes pues los echo de menos. Sé que algunos de esos personajes ya no los voy a ver más, pero no voy a decir cuál. Y bueno, pues sí. Y también al hilo, lo que estamos hablando, habrá secuela, porque el invento no es solo de Elena Rivas, el invento también es tuyo, con lo cual abre todo un mundo de posibilidades de sacar de este contexto el sintonizador y llevarlo a donde te venga bien a ti, Sí. para montar una nueva historia. Pues sí, es lo que decíamos antes. La verdad es que el sintonizador da pena que solo sea una novela, porque plantea... Por un lado da pena, porque podría dar algo episódico, pero por otro lado creo que el encanto también de la historia es utilizar un elemento de ciencia ficción para contar algo que no es habitual contar en una historia de ciencia ficción. Que a lo mejor en una historia de ciencia ficción Claro. tienes un invento, pues, no sé, algo que te permite viajar a otro universo, tal, y te permite una serie a lo mejor de 8 novelas, ¿no? Dicho lo cual, yo, si mi editor me pide otra novela, yo encantadísimo de escribirla, ¿no? De hecho, yo creo que cada novela que escribo la dejo con algo abierto para ver si me piden la secuela. O sea, que todas tienen posibilidad de continuarse. O sea, que yo estoy abierto a un Harry Potter, ¿no? De 8 novelas. Bueno, tú has comentado antes, ¿verdad?, que ha pasado así un poco desapercibido, o que tus personajes masculinos en este caso son un poco más, no te voy a decir blandengue, más, no sé cómo definirlos, ¿no?, que las mujeres, y que además, bueno, no quiero desvelar al final, pero precisamente aparece otra voz femenina muy significativa al final, que también tiene mucha fuerza, ¿no? Las mujeres tienen aquí, no sé, de repente salió una venate feminista. No, bueno, es que visto cómo está el mundo a día de hoy, con la presencia del hombre gobernando y tal, durante los últimos, desde que hay conocimiento, ¿verdad? Tal, pues realmente deberíamos echarnos a un lado y que gobernaran las mujeres durante los siguientes 2000 años, que llevaran todo el peso, porque es que peor no puede ir, ¿no? O sea, es que lo hemos hecho tan mal, estamos con una pandemia, con una guerra que puede ser mundial. Aparte de todo lo demás, ¿no? Porque también antes no es que fuera la cosa perfecta, pero... Eso te iba a preguntar, y en ese medio pues seguimos escribiendo libros, ¿no? Como el libro de Cobo Wilkins, ¿no? El mundo se derrumba y yo escribo... No, es que hay que seguir como los violinistas del Titanic. Claro, hasta el final, por Es supuesto. que eso, hay que tener esa actitud. No cabe otra. Y respecto a los personajes masculinos, si es que hay alguno pues blandengue, hay alguno que es cruel, hay alguno que le gusta humillar. Sí, no son muy positivos. Hay alguno que es un cobarde, por ejemplo, porque se quita la vida, ¿no? A lo mejor, o es un valiente, no lo sé. Eso habría que verlo. Entonces, en el fondo, tiene un mensaje que es muy en favor de la mujer. La mujer es la que crea el gran invento, la mujer es la que, en cierto modo, quiere hacer justicia por algo. Y la mujer, incluso, aunque sepa que no va a ganar, no le importa saber que no va a ganar, porque lo importante no es ganar ahora, lo importante es ganar algún día, sea mañana, sea dentro de una semana o sea dentro de un siglo, ¿no? Y eso me parece un mensaje muy positivo, ¿no? Creo que es importante tener la actitud de los violinistas del Titanic o de Rocky, cuando le tiran al suelo. Es como una frase de Rocky, queda un poco tal, pero tengo que decirla. Lo importante no es lo fuerte que tú golpeas, lo importante es lo que tardas, lo rápido que tardas en levantarte cuando te tiran al suelo, ¿no? Realmente eso es lo importante, no golpear muy fuerte y tal, sino recuperarte cuando te dan a ti el golpe y te caes al suelo. Entonces por ahí también van un poquillo los tiros en la novela. Porque estas preguntas cabrían en cualquier tipo de novela, pero José Luis ha cogido lo que podía ser una novela seria, una novela mainstream, se la ha llevado al terreno de la novela de género, y aún desde ahí es capaz de
acribillarnos con esta serie de preguntas. Y esta es otra de las dialécticas que encontrarán ustedes en los escritores que habitan la novela, que habitan en el sintonizador. Escritores que se mueven entre la literatura genérica, la ciencia ficción, el thriller y otros mucho más reconocidos y la forma en que se miran de esos lados yo unos a otros y desconfían entre sí. Sí, sí, sí. La verdad que... iba a decir una cosa y me he despistado completamente, Juan Ramón. Que estaba pensando en... ¿Tengo que decir esto? Pero es que de eso precisamente estuvimos hablando también en la Feria del Libro, ¿no? Cómo siempre se suele considerar este tipo de literatura serie B, subgéneros, cuando ha dado obras tan importantes, ¿no? ¿Has visto cómo ya te dan un camino? No, has nombrado del género, y el otro día es verdad, es que el género de la novela tiene parte de novela histórica, tiene parte de novela de misterio, tiene parte de novela de ciencia ficción, tiene un poco de humor malsano por ahí en medio, y tiene un poco pues no sé, de mensaje, novela con mensaje también, ¿no? O mensajes, o reflexiones, ¿no? A lo mejor hay que decir novela. Sí, claro. Entonces no podría decir, de hecho me la he encontrado catalogada como novela negra también en algún otro sitio, porque a lo mejor puede tener algún elemento de novela negra y tal. Mucho catalogar ya, sí. Es mucho catalogar, pero lo he visto en Casa del Libro catalogada como novela negra, digo. Pero bueno, tiene elementos de muchos géneros, eso es cierto. Entonces, bueno, yo creo que eso es natural. Es que realmente yo creo que es natural que las novelas utilicen diferentes géneros, ¿no? Es muy difícil escribir una novela de terror pura o un drama puro o una comedia pura, ¿no? Siempre hay elementos de diferentes géneros y eso yo creo que al final enriquece la novela. Bueno, yo no sé. Muy bien. Bueno. Mira, me parece que alguien iba a preguntar. Ha sido un gesto, ¿no? No, es que iba a preguntar. Ya está. Bueno, pues mira, pero ya no era pregunta, pero tengo una curiosidad después de todo lo que has contado de la novela. Mira, yo una vez hablando con un escritor, tanto conocido, estaba escribiendo una novela y yo le pregunté, ¿sabes ya cómo vas a terminar? Dice, mira, eso nunca lo sé. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto tú estabas dominando siempre? ¿O hay algún momento en que la novela te lleva a ti en el momento narrativo tuyo? Bueno, esta novela yo sabía dónde iba a acabar. Sabía dónde iban a acabar los personajes principales, cómo iban a acabar los personajes principales. Es cierto que hay un personaje que me cae muy bien en la novela y me pedía alguna escena más, como el del crítico literario, que realmente es una cosa muy secundaria, pero originalmente no tenía pensado darle tanta cancha y al final tiene un poquito más de lo que yo pensaba. Y tenía clara la estructura, ¿no? Que era un poquito combinar las dos épocas, ¿no? La parte de Larra, la parte actual, y que tuvieran cierta relación, no solamente por el sintonizador, sino por lo que sucede, ¿no? Sino también por lo que sucede a Larra y por lo que sucede a algún otro personaje que hay en la historia contemporánea. Después, hombre, siempre cuando escribes pues te surgen a lo mejor cosas que no has planificado en el papel y tal, pero lo fundamental, sí, lo fundamental estaba todo más o menos planeado, sí. Sí, porque si no después es un lío. Vamos, te lo digo yo, que como no esté todo planificado, ¿verdad? Eso mismo le digo yo a mis alumnos. Es más, si no lo planificas, después vas a tardar el doble, vas a tardar el triple, no te va a salir tan bien, te vas a cansar más. En fin, en un relato igual puedes tener más libertad y tal. Y ni aún así, yo siempre recomiendo planificación y planificación. Mira, perdona, aunque planifiques todo eso, que me parece correctísimo por un orden de escribir. Pero hay una expresión que decimos mucho, se me encendió la luz y entonces supe lo que buscaba. No lo encuentro, hablas con una amiga, oye, se me ha perdido no sé qué, pero de pronto se me encendió la luz, o a un suceso o algo que no recuerdas. ¿Qué te produce a ti para encender la luz y hacer esta novela? Qué buena pregunta. ¿Qué arranque tienes?
Pues el arranque, te diría que son dos cosas. Por un lado, el recuerdo que tenía yo en el colegio sería, la primera vez que te cuentan un poco la vida de Larra y tal, que digo, hostia, pues este hombre, ¿por qué se quita la vida a los 27 años, no? Que además son los 27 años, como todas las estrellas del rock, así que han encajado con 27 años, Sí, ¿no? es verdad, es verdad. Amy es verdad. Winehouse, Jimi Sí, Hendrix... Sí, yo los 27, Claro, efectivamente. este es como La la estrella del maldición, rock que vamos. teníamos aquí en Claro. 1837. Eso por un lado, y me interesaba sobre todo, claro, los últimos días, o el último momento, o la última visita que recibe en su casa, ¿no? Que es su amante, que viene a despedirse. Eso por un lado, y después, claro, el elemento de ciencia ficción, que es el aparato este, combinado con la temática de la escritura, que siempre me interesa mucho, o sea, el escritor y todo esto. Básicamente esas son las tres cosas que, digo, de repente pienso, igual hay una novela aquí, puedo escribirla. Sí, pero todo curiosamente parte de Larra y de sus últimos días y el invento, claro, que por eso me parecía procedente empezar con Julio Verne, ¿no? Porque es como advertir de que esto tiene algo que ver con Julio Verne, aunque no es ni mucho menos la típica novela que podría haber escrito Julio Verne. A mí, hay dos cosas que me están dando vuelta a la cabeza desde que antes de hablar. Una, formalmente, que haya sido capaz de hacer una novela de estas dimensiones con todo lo que puede dar de sí el invento del sintonizador. Y dice, estoy muy orgulloso, o estoy contento de cómo ha quedado la novela, y en parte dice, y sobre todo de las dimensiones y de la paginación, porque es verdad que eso me lleva a lo segundo. Digo, ¿para qué utilizaríamos el sintonizador cada uno de los que estamos aquí? No pregunte. Porque se me ocurren usos muy perversos. Pero sin salir de casa, ¿eh? Hombre, claro. Sin salir de casa. Muy perverso, que se me Si sales ya ocurre, fuera de bueno, casa. asuntos de herencia, divorcios, riñas laborales, ¿no? Temas políticos que te cuento, hacer caer gobiernos, presidentes, en fin. La verdad Claro. es sobrevalorada, ¿eh? Yo, sí, mejor la ignorarla. conversación oportuna en el momento oportuno. Entonces son momentos muy... Pero luego se me ocurren otros usos así como más... No sé, más agradables de decir... Claro, pero Quiero escuchar hablar a alguien a quien yo admiraba, alguien a quien no has conocido, un familiar que has perdido, o quiero revivir o a un mi momento abuelo, más feliz de mi vida. ese sería Y un- quiero escucharlo otra vez, como un poco como en Matrix. eso sería un uso sano del Claro. sintonizador, pero seguramente iríamos al otro, Seguro. que es ponerlo, ¿qué dicen de mí mis amigos cuando no estoy? O ¿qué dice de mí de mi familia? Que es peor, cuando no estoy. O ¿qué dice no sé quién? Claro, eso es como si entraran en tu cabeza, ¿no? Que a veces el que digan una cosa no quiere decir... Todo depende mucho del contexto, ¿no? Por supuesto, pero aún así, este es un invento que mejor que nunca se haga, porque yo creo que sería Bueno. sería el La fin. película la de Mel Gibson, ¿no? El que se mete en la mente de la mujer. Ah, de las mujeres, sí, sí. Y escucha todo lo que dice la mujer y se vuelve loco. Claro. Se parece un poco. Por así, ejemplo, claro, sí, sí. Imagínate tú, ¿no? Pensar lo que está pensando el otro. Claro, en cada claro, momento. exactamente. Por otro lado tiene el aspecto bueno, que sería maravilloso escuchar, yo qué sé, pues dos escritores en una conversación, a Vargas Llosa y García Márquez conversando. Se dieron de hostia. Antes Pues de después se dieron de pegarse. hostia, pero bueno, escucharlos antes, durante y después, ¿no? Sería apasionante, ¿no? Por ejemplo, o cosas así sería Y muy... el uso todo. legal, o sea, descubrir delitos, de estos que no hay nunca solución. ¿no? Claro, o realmente... Curar Pero eso... enfermedades, escuchar, no sé, cosas. O sea, puede tener unos usos buenísimos, pero... Sí, pero seguramente eso da una problemática terrible después, ¿no? Porque eso, vale, lo conoces ahora y ¿qué? ¿Qué haces con eso? Que te torturas por dentro, ¿no? Porque es que a lo mejor ya eso o ha prescrito o... Pues es No, en el un ámbito corazón que no concreto- ve, ¿no? Sí, totalmente. Yo con eso lo que veo es que el olvido no existe. Es que el olvido hay veces que es necesario. El olvido y el perdón, claro. Es que con eso... Ni olvido ni perdón, porque tú puedes olvidar y perdonar, queda en el pasado, pero si tú puedes revivir un día y otro algo que te hicieron o algo que te sentó muy mal o algo que y lo escuchas un día tras otro, es que no hay manera de que perdones nada, claro. José, el inventor no le Es muy malo. Pero es muy bueno que esté en la novela, por eso Por eso recomiendo, nos gusta, recomiendo por eso fervientemente nos la gusta. novela. Yo precisamente iba a comentar ahora, y con lo que habéis dicho vosotros, pues me lo confirma, ¿no? Que es que era, para ya un poco así para terminar, y darle las gracias a José Luis por haber hecho esta novela, y comentar la capacidad que él tiene para que todo lo que cuenta no lo creamos, porque vosotros lo estáis creyendo y estáis intentando darle utilidad al invento, un invento que no existe, con lo cual quiere decir que José Luis nos ha convencido de que la novela es real, ¿no? Entonces yo creo que
que deberíamos, nada más que por eso, leerla, vamos. Leerla y comprarla, y él estará encantado de firmarla ahora aquí. Leerla, comprarla y si os gusta, comprarla para regalarla a vuestros amigos, a vuestras amigas y que a su vez la recomienden y así formemos un gran bucle del sintonizador. Creo que iba a decir ella algo. Una pregunta. Esto es solamente escucha, supongo que sea solamente para conversaciones. Otra cosa que también me llama mucho la atención y me parece algo que sería fantástico, un invento, si llegase el Ministerio del Tiempo, pero que te permitiese volver atrás, o sea, o ver, aparte de escuchar, verlo. Ya. Pero tener también ese lenguaje, estos momentos, verlo también después, hablando ya de cuestiones familiares, de cuestiones personales, esas cosas que se dan mal, que no sabes por qué suceden, que algunas las olvidas, pero otras están durante años que no dan una explicación y se muy... Pues mira, hay una serie... puede ser malo, puede ser bueno, pero sería una manera de crear capítulos personales, capítulos familiares y entender ciertas cosas. Claro. Y tener la distancia desde los dos puntos de vista, porque te falta la... Lo que dices de la imagen, ¿vale? Cuando ya tenía la novela acabada, hay una serie, o una serie en HBO, que no me acuerdo del título ahora, que era como muy futurista, o sea, no tiene nada que ver con el concepto de la novela, y que había como una cosa muy digital o muy extraña, donde, ¿cómo? Devs, ¿no? Y se recrean como lo que parecen imágenes del pasado, pero todo no muy nítido, ¿no? Es como algo... Y yo pensando, joder, ahora que estoy con la novela, me sale esta serie. Pero bueno, es diferente, ¿no? No tiene nada que ver ni el concepto, y es como una imagen, ¿no? No es el sonido, ¿no? Y no es claro, no es una... El sintonizador lo que hace es, pues escuchar una conversación como si, como digo en el libro, es como si todo lo que decimos o se ha dicho en la historia pues se quedara grabado en una gran nube, y ahora esta tecnología lo que hace es descargarte el sonido y así lo puedes escuchar. En teoría el sonido se pierde en el universo, o sea, que por ahí estará. En teoría, hasta que traes un sintonizador, Elena, no, y eso te permite por eso te digo que por ahí estarán, esas conversaciones estarán por ahí. Es la opción vídeo también, no es la opción audio. Sí, claro. No, pero... De todas formas, me parece más interesante lo del sonido solo, porque eso, que nos ofrezcan todo me parece demasiado. Yo creo que me gusta algo de misterio, ¿no? De hecho, vemos que el sintonizador hay veces que no funciona, no capta todo bien, pues porque pues hay gente alrededor, la conversación no es tan limpia, ¿no? Y eso provoca que no sea un invento perfecto, ¿no? Que pueda... Todo depende de que el sitio donde lo ubiques y lo sintonices, pues estén dos personas hablando tranquilamente, o tres personas. Ahora, si pasa un coche o hay una explosión, pues claro, escuchas la explosión o escuchas el coche también, es decir, todo el sonido que hay alrededor. Y eso te permite cierto misterio. Yo creo que cierto misterio siempre es bueno para que no se ofrezca todo, ¿no? Creo que me gusta más. Sí, la verdad que la trama histórica está muy bien, mucho más interesante que la trama histórica, porque la familia y la propia persona... Sí, la familia da mucho. Pueden tener mucho más peligro que... Claro. Es muy atractivo el tema de la familia. Fijaos la cantidad de series que hay con familias por medio, ¿no? Succession, Dallas, Dinastía... Yo no sé qué escritor fue el que dijo que si no existiera la familia no existiría la novela. Claro. El drama, hay que mantenerlo, no existiría el drama. Pues no sé si tenéis algo más que comentar. ¿Tú tienes algo que preguntarle, Juanra, o damos por concluido esta presentación? No preguntas. Sobre todo para que... A cansar más al auditorio. No, sobre todo porque... Vamos a darles las gracias. Porque nos van a hacer nos van a pedir una demostración del sintonizador. Tampoco creo que sea el momento. Así que nada. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. No te mueves de aquí. Bueno. Muchas gracias.